Nadie entendió al millonario japonés hasta que la camarera respondió en japonés y sorprendió a todos. El señor Kenji Tanaka golpeaba suavemente la mesa con la punta de los dedos, su frustración creciendo como una marea silenciosa en el restaurante El Gourmet Dorado. Los camareros se miraban unos a otros, con sonrisas tensas y hombros encogidos, incapaces de descifrar una sola palabra del torrente de japonés que salía de sus labios. Ricardo Montoya, el gerente, mantenía una fachada de 1900 control, pero sus ojos delataban pánico. Fue entonces cuando Sofía, sintiendo el corazón desbocado, dio un paso al frente. «Disculpe, señor, si me permite yo puedo ayudarle», dijo en un japonés impecable, provocando un silencio sepulcral en toda la sala. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La historia de Sofía es un testimonio de coraje, esperando el momento justo para brillar con luz propia. Su lucha es la de muchas mujeres que se enfrentan a la adversidad con una fuerza que ni ellas mismas sabían que poseían, buscando un futuro mejor para sus seres queridos en un mundo que a menudo les es hostil. Acompáñanos en este viaje emocional para descubrir cómo una simple camarera cambió su destino y el de su familia para siempre. El señor Tanaka abrió los ojos de par en par, una expresión de puro alivio reemplazando su ceño fruncido de inmediato. ¡Maravilloso! Por fin alguien que me entiende perfectamente, exclamó también en japonés, mientras una sonrisa genuina iluminaba su rostro por primera vez en toda la noche. Sofía tradujo su orden con una precisión y una calma que desmentían el caos que sentía por dentro. Mientras tanto, Ricardo Montoya observaba la escena desde la distancia, su mente calculadora trabajando a toda velocidad. Él no veía a una empleada resolviendo un problema con diligencia. Veía un recurso sin explotar, una herramienta valiosísima que acababa de descubrir por pura casualidad y que pensaba utilizar para su propio beneficio. Al final de la velada, el señor Tanaka pidió hablar con Sofía en privado. Ricardo los condujo a un reservado, manteniéndose cerca para no perder detalle. El empresario sacó una pequeña caja de seda y se la ofreció con un gesto de gratitud. «Esto es para usted. Un gesto de agradecimiento por su amabilidad y su inesperado talento. Me ha recordado a una querida amiga de mi juventud», dijo con voz cálida y respetuosa. Dentro, sobre terciopelo oscuro, descansaba una delicada pulsera de plata con grabados de flores de cerezo. «Es un amuleto de la suerte. Quien valora su propio talento atrae la fortuna», añadió. Sofía se la colocó, sintiendo el frío metal como una promesa. Horas más tarde, Sofía llegó a su modesto apartamento. El lujo del restaurante era un mundo de distancia de las paredes, desconchadas y los muebles gastados por el uso. Su hija Laura, de 8 años, corrió a abrazarla en cuanto cruzó la puerta. «¡Mami, volviste!», exclamó con su vocecita alegre y llena de vida. Sofía la levantó en brazos, aspirando el aroma a champú infantil de su cabello. La niña le enseñó un dibujo que había hecho, un paisaje lleno de colores vibrantes y fantasía. En ese pequeño trozo de papel estaba todo el universo de Laura, un mundo puro e inocente que Sofía luchaba cada día por proteger de la dura realidad. Mientras cenaban una sencilla sopa de verduras, Laura la miró con sus grandes ojos curiosos. «Mamá, ¿podremos ir a ese parque de atracciones que me prometiste si ahorramos mucho? Mis amigos ya fueron todos», preguntó con un hilo de voz temblorosa que le partió el corazón. A Sofía se le encogió el alma. Cada céntimo que ganaba iba destinado a la estricta y costosa dieta de Laura necesaria para controlar su grave alergia alimentaria. Un viaje así parecía un lujo inalcanzable, casi
Un sueño imposible. Claro que sí, mi amor. Mamá está trabajando muy duro para que podamos ir pronto. Solo tienes que tener un poquito más de paciencia, respondió, esforzándose por sonar convincente y esperanzadora. Aquella noche, mientras Laura dormía plácidamente, Sofía se quedó observando el delicado objeto en su muñeca. La luz de la luna se reflejaba en los grabados, haciéndolos brillar con una luz tenue. Parecía una promesa, un recordatorio del reconocimiento que había recibido por su habilidad. Tal vez las cosas realmente estaban a punto de cambiar para mejor. Quizás su dominio del japonés podría abrirles una puerta a una vida donde un viaje al parque de atracciones no fuera solo un sueño lejano. Se aferró a ese pensamiento con todas sus fuerzas, sin saber que la puerta que estaba a punto de abrirse conducía a un laberinto mucho más oscuro de lo que jamás habría imaginado. Al día siguiente, la voz de Ricardo Montoya resonó por el intercomunicador, convocándola a su ostentoso despacho. Se sentó detrás de su imponente escritorio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Sofía, querida, lo de anoche fue simplemente espectacular. No tenía idea de que teníamos tanto talento oculto entre nuestro personal, comenzó, con un tono paternalista que le revolvió el estómago. Se levantó y se apoyó en el escritorio, muy cerca de ella, invadiendo su espacio. Tu habilidad podría ser extremadamente útil. Podrías ayudarme con algunas comunicaciones, traducciones. Sería una gran oportunidad para ti de demostrar tu valía. Piénsalo como una inversión en tu futuro aquí, con nosotros. Señor Montoya, me halaga que piense en mí para esas tareas. Estaría dispuesta a ayudar, respondió ella con cautela, midiendo cada una de sus palabras. ¿Habría algún tipo de compensación adicional por este trabajo? Cualquier ingreso extra, por pequeño que fuera, sería de gran ayuda para los cuidados especiales que necesita mi hija. La sonrisa de Ricardo se tensó por un instante, apenas un segundo, pero suficiente para delatar su verdadera naturaleza. Claro, claro. Primero demuéstrame tu compromiso, tu lealtad incondicional. Las recompensas llegarán para quienes se las ganen. Considera esto una prueba de tu valía, dijo, dándole una palmada condescendiente en el hombro. Sofía salió del despacho con un sentimiento agridulce. La promesa era tentadora, casi irresistible, pero la vaguedad de la oferta la dejaba con una profunda inquietud. Sin embargo, ¿qué otra opción? ¿Denia? Necesitaba desesperadamente ese trabajo. Era el único sustento para ella y su hija. Cualquier riesgo de perderlo era impensable. Se convenció a sí misma de que debía confiar, de que quizás esta era la oportunidad que tanto había estado esperando. Aceptó la prueba, esperando que su esfuerzo fuera finalmente reconocido y recompensado como le habían prometido, aferrándose a una esperanza que pronto se demostraría completamente falsa. Esa misma tarde, él le entregó un fajo de documentos. Los borradores de un nuevo contrato de suministro con una empresa de Tokio. Necesito esto traducido para mañana a primera hora. Es muy importante para el futuro del restaurante, le ordenó sin mirarla a los ojos. Sofía pasó toda la noche en vela, sentada a la mesa de la cocina, con una taza de café frío a su lado. Las complejas cláusulas legales la agotaron mental y físicamente. A la mañana siguiente, entregó la traducción impecable a Ricardo. Él apenas la miró. Buen trabajo, Sofía. Sabía que él podía contar contigo, dijo antes de encerrarse en su despacho sin una sola palabra sobre la prometida recompensa. Durante el descanso del personal, Elena, una de sus compañeras, la observaba con una envidia que no se molestaba en disimular. Vaya, vaya, parece que alguien es la nueva favorita del jefe, soltó con un sarcasmo afilado. Ten mucho cuidado, Sofía. Los que suben muy rápido también caen muy deprisa. Aquí todos sabemos cómo funciona Montoya. Hoy te usa para sus fines,
Mañana te tira a la basura como si no fueras nada. Sofía intentó evitar la confrontación directa. Solo estoy haciendo mi trabajo lo mejor que puedo, Elena. La otra camarera soltó una risa amarga y despectiva, llena de veneno y resentimiento. ¿Tu trabajo? ¿Tu trabajo es servir mesas como el de todas nosotras? ¿O ya se te ha olvidado?, replicó Elena, acercándose a ella con una actitud desafiante. ¿O eso era hasta que hiciste tu numerito con el japonés? Ahora te crees mejor que las demás, ¿verdad? ¿Crees que vas a conseguir un ascenso por eso? Sofía se sentía cada vez más sola y aislada. La hostilidad de su compañera se sumaba a la presión de Montoya, creando un ambiente de trabajo tóxico y asfixiante. Sabía que no podía esperar ayuda de nadie en ese lugar. Su lucha iba a ser completamente en solitario. ¿Podría soportarlo? Esa semana, las tareas especiales se multiplicaron de forma exponencial y abusiva. Ricardo le pedía que tradujera correos electrónicos urgentes a cualquier hora del día o de la noche, interrumpiendo su escaso descanso. Le exigía atender llamadas de clientes asiáticos fuera de su horario laboral, usando su teléfono personal sin compensación alguna. Incluso la obligó a preparar resúmenes de informes de mercado, un trabajo de analista que no tenía nada que ver con sus funciones. Todo ello sin recibir ni un céntimo extra, bajo la vaga promesa de una futura recompensa que nunca llegaba. El abuso era constante y cada vez más descarado. Su sueldo seguía siendo exactamente el mismo, pero sus horas de trabajo no remunerado se acumulaban, robándole el tiempo, el sueño y la energía. Estaba perpetuamente agotada, con ojeras profundas que marcaban su rostro y un cansancio que le pesaba en cada músculo. Lo peor de todo era que apenas tenía tiempo para estar con Laura, su pequeña luz, su única razón para seguir adelante. La niña notaba la ausencia y el estrés de su madre, volviéndose más introvertida y callada cada día. Ese silencio infantil era una herida abierta en el corazón de Sofía, un recordatorio constante de que la situación se había vuelto completamente insostenible. Un viernes por la noche, cuando estaba a punto de terminar su turno, Montoya la interceptó en el pasillo. «Sofía, necesito que te quedes. Ha surgido un evento VIP de última hora con unos inversores de Kioto. Eres indispensable para nosotros», le dijo con un tono que no admitía réplica alguna. «Pero, señor, le prometí a mi hija que la llevaría al cine esta noche. Es su cumpleaños», suplicó ella, con la voz rota y los ojos llenos de lágrimas contenidas. Ricardo suspiró con una impaciencia insultante, como si sus problemas personales fueran una molestia insignificante y trivial para él. «Escúchame bien, Sofía. Tu contrato tiene una cláusula de disponibilidad para eventos especiales. Si te niegas, estarías incumpliéndolo gravemente», dijo, su voz adquiriendo un filo amenazante y cruel. «Y no querrás que tenga que notificar a la Seguridad Social de ciertos ajustes en tus horarios, ¿verdad? Podrías perder las ayudas que recibes para tu hija. Piénsalo bien. O te quedas y colaboras, o te arriesgas a perderlo absolutamente todo». La amenaza era clara y directa. La estaba acorralando, utilizando a su hija, su punto más vulnerable, para controlarla y someterla a su voluntad. Se quedó sintiéndose completamente derrotada. Llamó a su vecina para pedirle que cuidara de Laura, inventando una excusa sobre una emergencia en el trabajo. La decepción en la voz de su hija fue como una puñalada directa en el pecho. Mientras atendía a los inversores, sonriendo y traduciendo con una profesionalidad impecable, por dentro estaba destrozada. Se sentía atrapada en una jaula, sin salida. La promesa de un futuro mejor se había convertido en una pesadilla de explotación y chantaje emocional. Durante el evento, Ricardo se paseaba entre los invitados, presumiendo de su equipo multilingüe. ¿Cómo había llegado a esto? En un momento dado, él se acercó a Sofía,
que conversaba animadamente con uno de los inversores. Frente a todos, le dio una palmada despectiva en la espalda, como si fuera una mascota a la que exhibir con orgullo. «Esta chica es un tesoro, no sé qué haríamos sin ella», exclamó con una risa ostentosa que resonó en el salón. El gesto, aparentemente inofensivo, fue una humillación pública que la dejó sin aliento. La redujo a un objeto, a una curiosidad exótica, negándole cualquier mérito profesional. Los inversores sonrieron con cortesía, pero Sofía sintió que sus mejillas ardían de vergüenza y rabia. Esa noche, al llegar a su apartamento, encontró a Laura dormida en el sofá, con el dibujo del parque de atracciones arrugado en su manita. La culpa la consumió como un ácido. Se sentó a su lado y acarició su cabello, las lágrimas rodando silenciosamente por su rostro cansado. Miró el objeto de plata en su muñeca, que ahora se sentía pesado, como un grillete que la ataba a su miseria. El señor Tanaka le había dicho que era un amuleto para quienes valoraban su talento, pero ella no lo estaba valorando, estaba permitiendo que la explotaran y, peor aún, que su situación afectara a la persona que más amaba en el mundo. Algo dentro de ella hizo clic en ese instante. El miedo seguía ahí, paralizante como siempre, pero una nueva emoción empezó a abrirse paso: la ira, una ira fría y decidida. No podía seguir viviendo así. Por su hija, por su propia dignidad, tenía que luchar. No sabía cómo, ni qué haría exactamente, pero en esa madrugada silenciosa, junto a Min-Sin-un, su hija dormida, Sofía tomó una decisión inquebrantable. No sería más la víctima silenciosa de Ricardo Montoya. Iba a encontrar una manera de reclamar lo que era suyo, de exponer la verdad, costara lo que costara. El camino sería difícil, pero ya no estaba dispuesta a rendirse. Al día siguiente, mientras limpiaba una mesa después del servicio, encontró un recibo olvidado. Estaba a nombre de Montoya Consultores, una empresa de la que nunca había oído hablar. Su corazón dio un vuelco al leer el concepto: servicios de traducción urgente de contrato de suministro. La fecha coincidía con la noche que ella había pasado en vela trabajando en esos mismos documentos. El importe era exorbitante, una cifra que tardaría meses en ganar. Guardó el recibo en su bolsillo, su mano temblando. Era la primera prueba tangible. Ricardo no solo no le pagaba, sino que cobraba una fortuna por su trabajo. Con el recibo de la consultora guardado celosamente, Sofía sintió una extraña mezcla de peso y liberación. Era una prueba tangible, un ancla en medio de la tormenta de incertidumbre que la rodeaba. Sin embargo, decidió con firmeza que no sería suficiente con una sola pieza de evidencia. Necesitaba construir un caso sólido, ladrillo a ladrillo, para poder derribar el imponente muro de arrogancia y poder de Ricardo Montoya. Comenzó a observar todo con una atención renovada, memorizando horarios, fragmentos de conversaciones que escuchaba por casualidad y los nombres de clientes importantes. Su mente prodigiosa era ahora su mejor arma secreta. «Sofía, a mi despacho, ahora mismo», resonó la voz de Ricardo por el intercomunicador, interrumpiendo bruscamente sus pensamientos. Ella respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos, y entró en la oficina. Lo encontró con una sonrisa de suficiencia que le revolvió el estómago. «Tenemos una nueva oportunidad de negocio. Unos inversores de Corea del Sur vienen mañana. Quiero que prepares una presentación de bienvenida, con algunas frases en su idioma y un resumen detallado de nuestras especialidades culinarias. Lo necesito para primera hora, sin excusas». Ella lo miró, incrédula. ¿Acaso no tenía límites su descaro? Con la voz temblorosa por el nerviosismo, intentó razonar con él. «Señor Montoya, con todo respeto, yo no hablo coreano, y preparar algo así con la calidad que usted siempre exige requeriría toda la noche, quizás incluso más tiempo».
Él soltó una carcajada seca y despectiva que resonó en las paredes de la oficina. Tienes internet, ¿no es así, Sofía? Aprende lo básico, es muy sencillo. Busca tutoriales o lo que necesites. Demuéstrame una vez más esa iniciativa de la que tanto presumes cuando te conviene. No me decepciones, Sofía. Sabes perfectamente lo mucho que hay en juego para todos en este restaurante. Salió del despacho sintiendo el peso de la nueva exigencia como si llevara piedras sobre sus hombros. Pasó otra noche entera en vela, esta vez navegando por tutoriales de pronunciación coreana y guías de protocolo cultural. El agotamiento se acumulaba en sus huesos, pero también la rabia, un fuego lento que ardía en lo más profundo de su interior y le daba fuerzas. Al día siguiente, con unas ojeras que ni el maquillaje más espeso podía ocultar, le entregó un resumen impecable y ensayó los saludos para él. Ricardo lo hojeó sin prestarle verdadera atención. «Bien, bien, servirá para salir del paso», dijo con una displicencia hiriente. Armándose de un valor que no sabía que tenía, Sofía lo interrumpió antes de que la despidiera. «Señor, con todo respeto, sobre la compensación por estas tareas adicionales, de verdad que la necesito. Mi situación es muy complicada y este trabajo extra está suponiendo un gran esfuerzo para mí». Ricardo dejó de sonreír de inmediato. Su mirada se volvió fría como el hielo, un cambio tan brusco que le heló la sangre en las venas. La atmósfera en la oficina se volvió pesada, cargada de una tensión que casi se podía tocar con las manos. El hombre, amable y exigente, había desaparecido por completo. La esperó más tarde, en el pasillo estrecho que llevaba a los vestuarios del personal. Cuando ella pasó, él le bloqueó el camino, su figura ensombreciendo el lugar. «Escúchame con mucha atención», siseó, su voz baja y amenazante. «No eres más que una camarera, Sofía. ¿De verdad crees que tu japonés de aficionada vale el oro? Baja de tu nube de una vez por todas antes de que te caigas». La humillación la golpeó con la fuerza de una bofetada. Él se acercó un poco más, invadiendo su espacio personal. Sintió el impulso de retroceder, pero se obligó a quedarse quieta, a no mostrarle su miedo. «Agradece que tienes un trabajo y no te quejes tanto. Hay cientos como tú esperando ahí fuera, dispuestas a hacer lo que sea por una oportunidad como esta», continuó él, su aliento fétido golpeándole el rostro. «Un error más, una sola queja más sobre el dinero y te verás en la calle. ¿Lo has entendido bien?». Ella asintió, sin palabras, sintiendo cómo sus manos temblorosas buscaban instintivamente la fría y familiar seguridad de la pulsera en su muñeca. Él sonrió, satisfecho con su miedo, y se marchó dejándola temblando y al borde de las lágrimas en la soledad del pasillo. Esa noche no pudo contener las lágrimas al llegar a su apartamento. Se derrumbó en la cocina, con la cara entre las manos, sintiendo que no podía más. Laura la encontró llorando y la abrazó con sus pequeños brazos, con una preocupación impropia de su edad. «¿Estás triste por mi culpa, mami? Es porque pido muchas cosas. Si quieres, no pido más el estuche de colores para el cole». Las palabras inocentes de su hija fueron un nuevo puñal en su corazón. Sofía la estrechó con fuerza, negando con la cabeza contra su pelo. La culpa era una ola gigante que amenazaba con ahogarla por completo. «No, mi amor, nunca. Jamás pienses eso. Tú eres lo más valiente y bueno que tengo en mi vida», le susurró, intentando que su voz no se quebrara. «Mamá solo está un poco cansada del trabajo. Pero juntas somos muy fuertes, ¿verdad que sí? Vamos a superar esto, te lo prometo con todo mi corazón». La promesa a su hija se convirtió en un juramento para sí misma, una declaración de guerra silenciosa contra Ricardo Montoya. No se rendiría. No dejaría que ese hombre le robara el futuro y la felicidad a su pequeña. Al día siguiente en el trabajo, su mente no dejaba de dar vueltas, buscando desesperadamente una salida. Necesitaba un aliado, alguien fuera del alcance de
Montoya. El recuerdo del señor Tanaka y su amabilidad volvieron a ella. Él le había dicho que valorara su talento. Quizás él la escucharía, pero ¿cómo podría contactarlo? Recordó que él había mencionado su hotel durante la cena, el prestigioso Hotel Palace. Era una posibilidad remota, una aguja en un pajar, pero era la única esperanza a la que podía aferrarse en ese momento de desesperación. Buscó el número del hotel en internet durante un breve descanso y lo guardó en su teléfono. La simple acción de tener un plan, por vago que fuera, le devolvió un resquicio de control sobre su vida. Ya no era solo una víctima pasiva, ahora era una mujer con una misión. Sin embargo, el miedo seguía ahí, paralizante. ¿Y si no se acuerda de mí? ¿Y si piensa que solo quiero dinero? ¿Y si llama a Montoya para contárselo todo? Se preguntó con angustia. El riesgo era enorme, pero la alternativa era seguir soportando el infierno a diario. Durante el servicio del mediodía, el restaurante estaba abarrotado. Elena, su envidiosa compañera, la observaba desde la distancia con una mirada cargada de veneno. Mientras Sofía preparaba una mesa para unos clientes importantes, Elena pasó a su lado cargando una bandeja de bebidas. En un movimiento que pareció deliberado, tropezó accidentalmente, derramando una copa de vino tinto sobre el mantel blanco impecable. «¡Oh, qué torpe soy! Lo siento muchísimo», exclamó con una falsa inocencia que no engañó a Sofía. El daño ya estaba hecho, y la trampa tendida. Montoya, que lo vio todo desde la barra, se acercó furioso, con el rostro congestionado por la ira. «Sofía, ¿es que no puedes estar atenta a nada? Mira este desastre», le gritó delante de varios empleados y clientes que se giraron a mirar. «Quiero que cambies esto inmediatamente. Más atención a tu trabajo y menos soñar despierta. Tu cabeza está en las nubes últimamente y nos está costando dinero». La humillación pública la hizo enrojecer hasta las raíces del pelo, mientras sentía todas las miradas clavadas en ella como si fueran alfileres afilados. Sabía que protestar era inútil. Más tarde, mientras limpiaba el desastre, escuchó a Elena susurrando con otra camarera. Se lo merecía. Se cree la reina del lugar solo por chapurrear un par de palabras en otro idioma. A ver si aprende de una vez cuál es su sitio. Sofía apretó los puños con fuerza, las uñas clavándose dolorosamente en las palmas de sus manos, pero decidió no confrontarla. Discutir con Elena era una pérdida de una energía que no podía permitirse malgastar. Su lucha era otra, mucho más grande y silenciosa. Su verdadero enemigo no era ella, sino el hombre que fomentaba esa toxicidad. Ignoró los comentarios maliciosos y se centró en su plan, en la llamada que tenía que hacer. Su determinación era ahora un fuego que ardía lentamente, pero con una fuerza imparable. Cada humillación, cada palabra de desprecio, no hacía más que añadir combustible a esas llamas que crecían en su interior. Esperó a que terminara su turno, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Esa llamada podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Era el momento de saltar al vacío, confiando en que habría alguien al otro lado para recogerla antes de caer. Esa noche, encerrada en el pequeño baño de su apartamento para que Laura no la oyera, marcó el número del hotel. «Buenas noches, Hotel Palace. ¿En qué puedo ayudarle?». La voz de la recepcionista sonaba profesional y distante. «Buenas noches. Me gustaría dejar un mensaje para el señor Kenji Tanaka. Mi nombre es Sofía. Soy la camarera que le atendió en el Gourmet Dorado. Es muy importante, por favor». La recepcionista, con voz eficiente, le aseguró que le harían llegar el recado de inmediato. Sofía colgó el teléfono con la mano temblando sin control. Los 2 días siguientes fueron una tortura. Mientras tanto, en el restaurante, la explotación continuaba sin tregua. Montoya le encargó la traducción completa de los menús para una nueva línea de eventos temáticos asiáticos.
Quiero esto para el viernes, sin falta, y que sea poético, que venda la experiencia, no una simple lista de platos, le ordenó, como si fuera una tarea sencilla. Sofía aceptó sin rechistar, sabiendo que cada nueva tarea no remunerada era una nueva prueba que añadir a su creciente lista de agravios contra él. Guardaba copias de todos los correos electrónicos y peticiones en una carpeta secreta en su teléfono, construyendo metódicamente su arsenal de evidencias. Cada palabra que traducía para él la acercaba un poco más a la verdad, aunque el silencio del señor Tanaka comenzaba a pesarle como una losa. Revisaba su teléfono cada pocos minutos, pero la pantalla permanecía oscura, sin notificaciones. La esperanza que había sentido comenzó a desvanecerse, reemplazada por la amarga sensación de que, una vez más, estaba completamente sola en su lucha. ¿Y si se había equivocado al confiar en él? El miércoles por la tarde, ocurrió algo que la dejó helada. Montoya la llamó a su oficina para revisar unos documentos y se ausentó un momento para atender una llamada. En ese instante, su ordenador portátil, abierto sobre el escritorio, se iluminó con la notificación de un nuevo correo. El remitente era el director financiero de la cadena. El asunto decía: revisión final de la propuesta de adquisición. Sofía no pudo evitar leer la primera línea del mensaje. Ricardo, tu estrategia de reducir costes usando personal sin cualificación para tareas complejas es arriesgada, pero los números que presentas son impresionantes. Se le cortó la respiración. Un frío glacial recorrió su espalda. No solo la explotaba para su beneficio personal, sino que estaba usando su trabajo no remunerado como parte de una estrategia corporativa para comprar toda la cadena de restaurantes. Él se estaba enriqueciendo a su costa de una forma que ella jamás habría podido imaginar. El monstruo era mucho más grande y poderoso de lo que pensaba. La magnitud del engaño era abrumadora, y por un momento la desesperación amenazó con paralizarla por completo. ¿Cómo podría una simple camarera luchar contra algo así? Sintió un vértigo terrible, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Se sintió increíblemente pequeña, ingenua y estúpida por haber caído en su trampa de falsas promesas. Por un instante pensó en abandonar. Pensó en simplemente buscar otro trabajo en otro lugar y desaparecer, olvidar todo aquello para siempre y proteger a su hija huyendo. Pero entonces, la imagen de Laura, con su sonrisa pura y sus abrazos reconfortantes, apareció en su mente con una claridad abrumadora. No podía rendirse, no podía permitir que su hija aprendiera a huir de la injusticia. Tenía que enseñarle a luchar. Esa noche, mientras su hija dibujaba a la mesa de la cocina, Sofía la observaba en silencio. Laura había dibujado a dos figuras, una grande y una pequeña, sosteniendo una cometa con forma de flor de cerezo que volaba muy alto, por encima de unas nubes grises. «Somos tú y yo, mami», dijo la niña sin levantar la vista del papel. «Estamos volando muy, muy alto, por encima de todas las cosas malas del mundo». En ese momento, Sofía entendió que rendirse no era una opción. Debía luchar para que ese dibujo se convirtiera en su realidad. «Es el dibujo más bonito que he visto nunca, mi amor», le dijo Sofía, con la voz ahogada por la emoción. No luchaba solo por dinero o por justicia, luchaba por el mundo que su hija merecía, un mundo donde nadie pudiera robarles el cielo y la alegría. Se sentó a su lado y la abrazó con todas sus fuerzas. «Tienes razón, mi vida, volaremos muy alto, te lo prometo». La determinación se solidificó en su interior, convirtiéndose en un acero irrompible. Iba a luchar, sin importar las consecuencias que tuviera que afrontar. Al día siguiente, durante un descanso, se escondió en el almacén y revisó su teléfono una vez más. No había ninguna llamada perdida, ningún mensaje. La decepción fue un golpe amargo. Quizás había
sido una tonta al esperar que un hombre tan importante se preocupara por los problemas de una camarera. Se sentía sola, completamente sola en su lucha contra un gigante. Elena pasó por la puerta y la vio. «Escondiéndote, ¿eh? Cuidado, que las ratas siempre acaban saliendo de su agujero». Sofía la ignoró por completo, demasiado hundida en su propia miseria. Mientras volvía a la sala, uno de los cocineros, un hombre mayor y amable llamado Javier, la detuvo discretamente. «Sofía, te he visto muy preocupada últimamente. No le hagas caso a Elena, solo está celosa de tu talento. Y ten mucho cuidado con el jefe. Ese hombre no tiene escrúpulos», le dijo en voz baja. Sofía lo miró, sorprendida por su inesperada amabilidad. «Lo sé por experiencia. Hace años despidió a mi sobrino solo porque se atrevió a preguntar por las horas extras. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo. Aquí dentro, los de abajo tenemos que ayudarnos». A última hora de la tarde, cuando ya había perdido toda esperanza, su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal. Un número desconocido. Contestó con voz temblorosa, el corazón en un puño. «Diga». Al otro lado, una voz calmada y familiar respondió en un japonés impecable. «Señorita Sofía, soy Kenji Tanaka. Recibí su mensaje. Disculpe la demora, he estado en reuniones todo el día. ¿Está todo bien?». Su voz en el mensaje sonaba muy preocupada. El alivio fue tan inmenso que a Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas. No estaba sola. Se tapó la boca para ahogar un sollozo que no pudo contener. Alguien la había escuchado. Tenía una oportunidad, una pequeña, frágil, pero real oportunidad de cambiar las cosas. «Señor Tanaka, gracias, muchísimas gracias por llamar. Siento mucho molestarlo», comenzó, intentando mantener la compostura. «Necesito su ayuda. Hay algo muy grave que debe saber sobre el señor Montoya y las traducciones que he estado haciendo para él». Su voz, aunque temblorosa al principio, se fue haciendo más fuerte a medida que hablaba, impulsada por la certeza de que por fin alguien la escucharía. El señor Tanaka la escuchó en silencio, sin interrumpirla, mientras ella le contaba a grandes rasgos la situación. Le habló del trabajo no remunerado, de las amenazas, de las constantes exigencias fuera de su contrato. Omitió los detalles más humillantes por pura vergüenza, pero le dio la información esencial. Cuando terminó, hubo una pausa al otro lado de la línea que a Sofía le pareció una eternidad. Por un momento, temió que él no la creyera, que pensara que estaba inventándolo todo para sacar algún provecho o que simplemente no le importara. «Señorita Sofía», dijo finalmente el señor Tanaka, y su tono era serio, casi severo. «Lo que me cuenta es extremadamente grave. Valoro la honestidad y el trabajo duro por encima de todo. La explotación y el engaño son cosas que no tolero bajo ninguna circunstancia». Continuó hablando, su voz firme y decidida, llenando a Sofía de una nueva fuerza. «Casualmente, he estado revisando las facturas de mis negocios con el restaurante. Hay algo que me ha llamado poderosamente la atención desde el principio, y ahora entiendo el porqué de mis sospechas». Sofía contuvo el aliento, esperando la revelación que podría cambiarlo todo. «¿Qué es, señor?», preguntó con un hilo de voz apenas audible. «El señor Montoya me ha facturado una cantidad exorbitante por un concepto que describe como servicios de consultoría lingüística y cultural avanzada. Un servicio que, según él, fue proporcionado por una experta externa para garantizar el éxito de nuestras negociaciones. Me pregunto, ¿es esa la tarifa que usted está recibiendo por su excelente trabajo?». La pregunta era retórica. Ambos sabían la terrible y deshonesta respuesta. Era la prueba que lo cambiaba todo. Era la prueba definitiva, la pieza que le faltaba para completar el rompecabezas de la maldad de Ricardo. Él no solo no le pagaba por su trabajo, sino que utilizaba su nombre y su esfuerzo para estafar a sus
clientes más valiosos. Todo encajaba. La estrategia para comprar el restaurante, la necesidad de mantenerla bajo control, las humillaciones. Todo era parte de un plan mucho más grande y oscuro. No, señor, yo no he recibido ni un solo céntimo por ese trabajo, respondió ella, su voz ahora firme, despojada de todo miedo y temblor. Entiendo perfectamente. Esto es completamente inaceptable y no pienso tolerarlo, dijo el señor Tanaka, y Sofía pudo percibir la ira contenida en su voz. No se preocupe, señorita Sofía, haremos lo correcto. La gente como el señor Montoya no puede salirse con la suya. Necesito que reúna todas las pruebas que tenga, los correos electrónicos, las notas, el recibo que mencionó, cualquier cosa que demuestre lo que ha estado haciendo. ¿Puede hacerlo de forma segura? Sofía asintió, aunque él no pudiera verla. Sí, señor. Lo tengo todo guardado a buen recaudo en mi teléfono. De repente, ya no se sentía como una víctima asustada y sola. Se sentía como una guerrera preparándose para la batalla final. Tenía la verdad de su lado y ahora también tenía un poderoso e inesperado aliado que la apoyaba incondicionalmente. Excelente, concluyó el señor Tanaka con determinación. Entonces escuche con atención. Tengo un plan para que su voz sea escuchada por todos y para que la justicia prevalezca de una vez por todas. Por primera vez en meses, Sofía sintió que el futuro no era un abismo oscuro, sino un horizonte lleno de posibilidades. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. El plan comenzó a tomar forma, guiado por las precisas instrucciones del señor Tanaka. Ya no se trataba solo de denunciar a Montoya, sino de exponer todo su sistema fraudulento ante la opinión pública. El señor Tanaka le explicó que conocía a un periodista de investigación de un importante diario local. Este periodista estaba trabajando en un reportaje sobre abusos laborales en el sector de la hostelería de lujo. Sería el escenario perfecto para que tu historia salga a la luz y tenga la máxima repercusión, le propuso Tanaka, ofreciéndole una plataforma segura y de gran alcance. De esta manera, continuó el empresario por teléfono, su testimonio no será una queja aislada, sino la pieza central de una investigación mucho más amplia. Le dará una plataforma creíble. Nadie podrá acusarla de mentir o de tener motivos ocultos. La verdad necesita luz para florecer, Sofía, y le daremos toda la que necesite para que se haga justicia. La idea de hablar en público, de exponer su vida y su dolor, la aterrorizaba. Pero sabía que era necesario, no solo por ella, sino por todos los demás que sufrían en silencio bajo tiranos como Montoya. Durante los 2 días siguientes, Sofía actuó con una normalidad calculada que requirió toda su fuerza de voluntad. Cumplía con sus turnos, sonreía a los clientes y obedecía las órdenes de Montoya. Todo mientras su mente trabajaba a 1000 por hora, repasando cada detalle del plan. Por las noches, en lugar de traducir para él, se dedicaba a organizar sus pruebas, a escribir una cronología detallada de los hechos, a prepararse para el día en que contaría su verdad. Laura, al verla tan concentrada, se sentaba a su lado y dibujaba en silencio, dándole su apoyo infantil y su calma. Una tarde, Montoya la abordó con un nuevo fajo de papeles y una sonrisa triunfante. Sofía, necesito que traduzcas este contrato. Es para la adquisición de una bodega muy exclusiva. Es el acuerdo que me convertirá en el dueño de todo esto, dijo, con un brillo codicioso en los ojos. Hazlo perfecto, sin un solo error. Mi futuro depende de ello. Ella tomó los documentos, sintiendo la inmensa ironía de la situación. Él le estaba entregando sin saberlo el arma final para su propia destrucción. El contrato era una confesión detallada de sus planes. El documento detallaba sus planes financieros, confirmando punto por punto lo que ella había visto en el correo electrónico. Era la prueba irrefutable de que su explotación
Era la piedra angular de su plan de adquisición. Esa noche, mientras lo traducía, sintió una calma extraña. Ya no había miedo, solo una fría y serena determinación. Cada palabra que tecleaba era un clavo más en el ataúd de la carrera de Ricardo Montoya. Estaba tejiendo la red que lo atraparía, usando el mismo trabajo con el que él la había esclavizado durante meses. Era una justicia poética y silenciosa. La víspera del día señalado, Sofía apenas durmió. El miedo y la expectación eran una mezcla abrumadora. Se levantó y fue a la habitación de Laura. La observó dormir plácidamente, abrazada a un peluche. Todo lo que hacía era por ella, para construirle un futuro donde la dignidad y el respeto no fueran negociables. Acarició la mejilla de su hija con suavidad y le susurró una promesa silenciosa. Mañana, mi amor, todo va a cambiar para mejor. Te lo prometo con toda mi alma. Ese juramento le dio la fuerza final que necesitaba. Se levantó y fue a la ventana, observando la ciudad que comenzaba a despertar. El momento de la verdad se acercaba inexorablemente y por primera vez se sintió lista para enfrentarlo. El señor Tanaka le había dado instrucciones precisas. El periodista convocaría una rueda de prensa en la Plaza Mayor al día siguiente al mediodía, con el pretexto de presentar los resultados de su investigación. Sería un evento público, concurrido. Allí, frente a las cámaras y los ciudadanos, ella tendría la oportunidad de hablar y contar su historia sin filtros ni censura. La noche anterior, había hablado una última vez con el señor Tanaka para repasar los detalles. Sé que tiene miedo, Sofía. Es natural, pero el coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Mañana no estará sola. Yo estaré allí con usted, a su lado, le había dicho él, su voz infundiéndole el coraje que le faltaba. Ella se aferró a esas palabras como si fueran un salvavidas. No era solo su lucha, era la lucha de todos los que habían sido pisoteados por hombres como Montoya, y ella sería su voz. ¿Y si no me creen, señor Tanaka? ¿Si se ríen de mí?, preguntó ella, expresando su último gran temor. Él respondió con una calma que la tranquilizó al instante. La verdad tiene su propia fuerza, señorita Sofía. Cuando hable desde el corazón y muestre las pruebas que tiene, nadie podrá dudar de usted. Confíe en sí misma, confíe en la verdad, porque siempre sale a la luz. Con esa última bendición, Sofía supo que podía hacerlo. El momento había llegado. Ya no había vuelta atrás en el camino que había elegido para su futuro y el de su hija. La Plaza Mayor era un mar de cabezas y objetivos de cámaras que brillaban bajo el sol del mediodía. Sofía se sentía como una diminuta barca de papel a punto de ser engullida por una ola gigante. Cada murmullo de la multitud, cada flash, era un latido ensordecedor de su propio corazón asustado. Se aferraba a la correa de su bolso, donde guardaba las pruebas de su calvario. Por un instante, el impulso de huir fue abrumador. Pero entonces pensó en Laura, en su sonrisa, en su futuro. Esa imagen fue el ancla que la mantuvo firme. El periodista, un hombre llamado Marcos, subió a la pequeña tarima. Aclaró su garganta y el murmullo de la plaza se atenuó. «Buenos días a todos. Gracias por acudir», comenzó. «Durante meses, nuestro periódico ha investigado las condiciones laborales en la hostelería de lujo. Hemos encontrado un patrón de abuso y explotación. Hoy vamos a darle voz a una de las muchas víctimas silenciosas de este sistema, una voz valiente que representa a muchas otras que no se atreven a hablar por miedo a las represalias». La expectación era máxima. De repente, una figura imponente se abrió paso entre los periodistas. Era Ricardo Montoya, vestido con un traje caro y una sonrisa de condescendencia. «Marcos, amigo, me sorprende este espectáculo. Si tenías alguna preocupación sobre mi restaurante, podrías haberme llamado», dijo con falsa camaradería. «En el Gourmet Dorado somos una gran en familia.
Siempre he tratado a mis empleados con el máximo respeto. Estas acusaciones sin fundamento son un insulto. Intentaba tomar el control de la narrativa antes de que empezara, desacreditando la investigación. Marcos no se inmutó. Con una calma profesional, miró directamente a Sofía. «Señora, por favor, suba. Es su momento de hablar». Todas las miradas se volvieron hacia ella. Mientras caminaba hacia la tarima, con las piernas temblándole, Montoya se inclinó de nuevo hacia el micrófono. «Ah, Sofía, una empleada a la que, lamentablemente, tuvimos que amonestar por su bajo rendimiento. Supongo que esto es algún tipo de venganza personal. Señores, es solo una camarera descontenta que busca una compensación fácil». La humillación pública la golpeó como un latigazo. Llegó al atril y miró a todos esos rostros desconocidos. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles. «Mi nombre es Sofía, y no estoy aquí para vengarme ni para pedir dinero», comenzó. Su voz, sorprendentemente firme. «Estoy aquí para decir la verdad. Durante meses he sido explotada por este hombre, obligada a realizar trabajos de traducción muy complejos sin recibir ni un céntimo. Traduje contratos confidenciales, informes de mercado, menús enteros. Trabajé noches en vela, bajo la falsa promesa de una recompensa que nunca llegó. ¡Mentiras! Todos son mentiras y calumnias», gritó Montoya, intentando interrumpirla con furia. Pero Marcos le hizo un gesto tajante para que guardara silencio. Sofía continuó, su voz ganando fuerza. «Y cuando me atreví a preguntar por mi pago, me amenazó con despedirme y con quitarme las ayudas que necesito para la enfermedad de mi hija». Sacó el primer recibo y lo sostuvo en alto. «Esta es una factura de la consultora fantasma que él usaba para cobrar por mi trabajo. Un trabajo que yo hice gratis, bajo coacción. ¿Cómo se atreve a hablar de familia?». Montoya soltó una carcajada forzada, un sonido hueco. «Ese papel es falso. Cualquiera puede imprimir algo así. Esta mujer está desesperada, es evidente. ¿Quién va a creer a una simple camarera antes que a un empresario respetado como yo? No tiene ninguna credibilidad». Su desprecio era palpable, su arrogancia ilimitada. Se volvió hacia Sofía con una mirada asesina. «Te arrepentirás de esto durante el resto de tu miserable vida. Has cometido el mayor error». La multitud se agitó, indecisa. La balanza parecía inclinarse de nuevo a favor del poderoso. Entonces, casi derrotada, su mano buscó algo en el fondo de su bolsillo. Sus dedos rozaron el metal frío y familiar. Lo sacó con un movimiento lento y lo sostuvo en alto. Era la delicada pulsera de plata con flores de cerezo grabadas. «Puede que yo no tenga credibilidad para usted, señor Montoya, pero este objeto me lo regaló un hombre honorable. Un hombre que me dijo que mi talento tenía valor y que nunca dejara que nadie me dijera lo contrario. Un cliente al que usted también estafó vilmente». La plaza quedó en un silencio sepulcral. «Ese hombre honorable soy yo». La voz, calmada y llena de una autoridad inconfundible, resonó desde un lateral de la plaza. La multitud se abrió para dejar pasar al señor Kenji Tanaka, que caminaba con paso decidido hacia la tarima. Montoya se quedó pálido como el papel, su rostro una máscara de incredulidad y pánico. El señor Tanaka subió, se situó junto a una Sofía atónita y tomó el micrófono. «Confirmo cada una de las palabras de la señorita Sofía. Ella es una mujer de una integridad y un talento excepcionales. Y este hombre», dijo señalando a Montoya, «es un ladrón y un mentiroso». El señor Tanaka sacó una carpeta de su maletín. «Aquí tengo las facturas que el señor Montoya me emitió. Facturas por miles de euros en concepto de servicios de consultoría lingüística avanzada. Servicios que, como ahora sé, fueron realizados por la señorita Sofía de forma gratuita y bajo coacción». El impacto de la revelación fue como una onda expansiva. Él no solo la explotó a
ella, sino que me estafó a mí y sin duda a muchos otros clientes que confiaron en la reputación de su restaurante. Las cámaras se volvieron locas, los flashes disparando sin cesar sobre el rostro descompuesto de Ricardo Montoya. La multitud estalló en un clamor de furia. Los gritos de ladrón, explotador y sinvergüenza llovieron sobre Montoya desde todos los rincones de la plaza. Él intentó decir algo, balbucear una excusa, pero su voz fue ahogada por la indignación popular. Su máscara de respetabilidad se había hecho añicos. Trató de bajar de la tarima para huir, pero los periodistas lo rodearon, bloqueándole el paso con un muro de micrófonos y cámaras. Estaba atrapado en la jaula de su propia mentira, expuesto ante el mundo entero. Sofía observaba la escena, sintiendo cómo un peso inmenso se levantaba de sus hombros mientras dos agentes de policía subían a la tarima. Las lágrimas que antes eran de miedo, ahora eran de alivio y vindicación. «Señor Montoya tendrá que acompañarnos a la comisaría», dijo uno de los agentes. Sin oponer resistencia, se dejó llevar con la cabeza gacha, mientras la multitud lo abucheaba con desprecio. La imagen de su caída en desgracia quedó grabada en decenas de cámaras. Un final humillante para su reinado de tiranía. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Cuando Montoya desapareció, la atención se centró de nuevo en Sofía. Pero esta vez, las miradas no eran de duda, sino de profunda admiración y respeto. La gente comenzó a aplaudir, primero unos pocos, luego más y más, hasta que toda la Plaza Mayor estalló en una ovación cerrada. Aplaudían su valentía, su fuerza, su determinación. Sofía, con lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas, solo pudo sonreír. Era el sonido de la libertad y de la justicia, el sonido más hermoso que había escuchado en su vida. El periodista Marcos se acercó a ella. «Sofía, has sido increíblemente valiente. Tu testimonio va a cambiar las cosas para mucha gente, te lo aseguro. Has iniciado algo muy importante hoy». Ella asintió, todavía abrumada por la emoción. Entre la multitud vio a Javier, el cocinero, que la miraba con una enorme sonrisa y el pulgar en alto. No estaba sola, nunca lo había estado del todo. Siempre había gente buena dispuesta a ayudar, solo había que atreverse a dar el primer paso y confiar. Mientras bajaba de la tarima, varias personas se acercaron para darle la mano, para abrazarla, para decirle gracias. Una mujer mayor, con ojos amables, le apretó el brazo. «Mi hija también trabaja en un restaurante así. Gracias a ti, ahora sé que se puede luchar. Nos has dado esperanza a todas». Sofía se dio cuenta de que su lucha ya no era solo suya, se había convertido en un símbolo para todos aquellos que habían sufrido en silencio, una pequeña luz en la oscuridad que ahora brillaba con una fuerza imparable. El señor Tanaka la acompañó a un lado, lejos del bullicio. «Le dije que la verdad tiene su propia fuerza, señorita Sofía. Hoy ha demostrado ser una verdadera guerrera. Estoy muy orgulloso de usted», dijo con una sincera sonrisa. «Esto es solo el principio de su nueva vida. Una vida en la que nadie volverá a decirle cuánto vale su talento. Usted misma lo decidirá a partir de ahora». Ella lo miró, la gratitud desbordándola. «No tengo palabras para agradecerle todo lo que ha hecho por mí, señor Tanaka. Me ha salvado». Él negó con la cabeza, suavemente. «Usted se ha salvado a sí misma, Sofía. Yo solo le di un pequeño empujón. El valor siempre estuvo dentro de usted, esperando el momento adecuado para salir a la luz». Miró hacia el cielo azul de Madrid, como si viera el futuro desplegarse ante ellos. «Ahora el mundo es suyo. Vaya y constrúyalo a su medida, sin miedo y con la cabeza bien alta. Se lo ha ganado con creces». Sus palabras resonaron en el alma de Sofía como la promesa de un mañana luminoso y justo. La noticia de la detención de Ricardo Montoya y el escándalo de El Gourmet Dorado corrió como la pólvora.
Los telediarios de la noche abrieron con su historia, mostrando las imágenes de su valentía. Su rostro se convirtió en el símbolo de la lucha contra la precariedad laboral. Su coraje había destapado una realidad que muchos sospechaban, pero que pocos se atrevían a denunciar. La historia de Sofía se convirtió en un faro de esperanza para los desfavorecidos, inspirando a muchos a no quedarse callados ante la injusticia que sufrían. El escándalo provocó un terremoto en el sector. La cadena de restaurantes, para evitar un colapso de su reputación, despidió a toda la cúpula directiva cómplice de Montoya y emitió una disculpa pública. Contactaron a Sofía para ofrecerle una generosa compensación económica y pedirle perdón. Le ofrecieron un puesto en un nuevo comité de ética laboral, pero ella, con amabilidad, lo rechazó. Su camino ya no era reparar las ruinas de otros, sino construir algo nuevo desde cero, un lugar basado en el respeto que a ella le habían negado. Con el dinero de la indemnización y una pequeña inversión del señor Tanaka, que insistió en ser su primer socio, Sofía alquiló una modesta oficina. El lugar era pequeño y luminoso, un lienzo en blanco esperando ser pintado con sus sueños. Llamó a su nueva empresa Puente de Cerezo, un homenaje a aquel pequeño objeto que le había recordado su propio valor. Su primer empleado no fue un traductor experto, sino Javier, el amable cocinero que la había apoyado. Le ofreció el puesto de gerente de oficina porque la lealtad y la bondad eran los cimientos de su futuro. Pocos meses después, el Gourmet Dorado reabrió con un nuevo nombre, el Jardín de la Honestidad. La nueva gerencia instaló una pequeña placa de bronce junto a la entrada. No mencionaba nombres, pero su mensaje era claro, dedicado al coraje de quienes alzan la voz por la verdad, recordándonos que la integridad es el ingrediente más importante. Sofía nunca volvió a pisar el restaurante, pero la noticia de la placa le llegó y sonrió. Era el cierre de un capítulo doloroso, la prueba de que su lucha había dejado una marca imborrable. Fiel a su promesa, Sofía creó la Beca Puente de Cerezo para financiar estudios de idiomas a jóvenes con bajos recursos. En la primera ceremonia, su voz era firme. Un idioma no es solo un conjunto de palabras, es una herramienta para construir puentes de entendimiento. Quiero que tengáis la llave para abrir todas las puertas. El primer becado fue Mateo, hijo de una camarera quien soñaba con estudiar mandarín. Con lágrimas en los ojos le dijo, «Gracias a usted, mi madre ve que es posible luchar y ganar. Nos ha devuelto la esperanza». 5 años después, la agencia Puente de Cerezo ocupa ahora toda una planta en un moderno edificio de oficinas. En sus paredes no cuelgan gráficos de beneficios, sino las fotos de los becados sonriendo y los dibujos de Laura, que se ha convertido en una joven diseñadora con un talento excepcional. Sofía ya no es solo una empresaria de éxito, es una líder respetada, una mentora para muchas mujeres que, como ella, empezaron con nada más que un sueño y la determinación de construir una vida mejor para sus hijos. Laura, con 18 años recién cumplidos, entra en el despacho de su madre, sus ojos brillando de emoción. Acaba de ser admitida en la mejor escuela de arte de Tokio. «Mamá, ¿lo ves? ¡Lo hemos conseguido! El puente que construiste ha llegado hasta Japón», exclama, abrazándola con fuerza. Su alergia es ahora solo un recuerdo bien controlado. Está sana, es fuerte y mira al futuro con una confianza infinita, sabiendo que no hay obstáculo que no pueda superar con el amor y el ejemplo de su madre. Juntas, planean el viaje. El señor Tanaka, a quien Laura llama cariñosamente Abuelo Kenji, las espera para mostrarles los jardines de Kioto. Mientras miran los billetes de avión, Sofía siente una oleada de paz abrumadora. Todo el dolor, todas las noches, sin dormir, todas las humillaciones habían valido la pena para llegar a ese preciso instante.
Había luchado contra un gigante y no solo había ganado, sino que había construido un reino de bondad y oportunidades sobre las cenizas de la injusticia que casi la consume. La historia de Sofía se convirtió en una leyenda silenciosa en la ciudad, un recordatorio de que la dignidad no tiene precio. Demostró que el valor de una persona no reside en su cargo, sino en su carácter. La verdadera riqueza no era el poder que ansiaba Montoya, sino ser fiel a uno mismo. El coraje de una mujer, armada solo con la verdad, fue más poderoso que toda la arrogancia del mundo. Sofía nos enseña que la persona más silenciosa de la sala puede tener la historia más importante que contar, y que un pequeño acto de valentía puede construir un puente por el que muchos otros crucen hacia un mañana mejor.